Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy estoy bastante preocupado, he tenido que ir al hospital porque pues que me ha venido la primera regla. Hacía mucho tiempo que la esperaba, ya llevaba bastante retraso, estaba muy preocupado y pues he ido al hospital corriendo, ¿no? Porque me he asustado, ¿no? Porque la primera regla pues no ocurre cada día, ¿no? Y además estaba muy ilusionado, tanto tiempo esperando que ocurriera este acontecimiento, ¿no? Y bueno, a partir de ahora ya puedo quedarme embarazado, ¿eh? Todavía no sé de quién, pero bueno, con el tiempo se verá, ¿no? Pero el tema es que he ido al médico y el médico me ha dicho que no podía ser que fuera la primera regla, ¿no? Que me ha dicho que eso me ha mirado y que eran almorranas, almorranas. Y le he dicho que quería hablar, que eso no podía ser porque yo soy una persona limpia, decente y decorosa y a mí no me ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y que además lo lógico que me ocurriera es que mi primer periodo tan esperado. Y entonces él me ha mirado mal y me ha dicho que si estaba loco con la mirada, ¿eh? Porque el hombre era educado. Yo he insistido con lo de la regla y él me ha dicho que ni hablar, ¿no? Y casi me echa patadas de la consulta, ¿no? Y me ha recetado pues un producto para farmacéutico, que no me gustan los productos farmacéuticos. A la gente le gustan los productos farmacéuticos, pero a mí no me gustan. A mí no me gustan, ¿no? Me gustan otras cosas. Me gustan los donuts o me gusta, pues, esto, ¿no? Estas cosas tan sanas que tomo últimamente, antes de comerme los donuts. Muy bien, dicha esta solemne estupidez, voy a empezar hablando sobre el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de ah, el eneatipo 7 y el uno en lo que se refiere a, a la verdad. La verdad, cómo entiende la verdad cada uno de esos eneatipos. ¿Y por qué toco este tema y concretamente en esos dos eneatipos? Pues porque va muy bien para aclarar términos, conceptos que se prestan a confusión. Y concretamente he pensado en el 7 y en el uno. Bien, en el eneatipo 7, el tema de la verdad, relacionándolo, como también haré con el eneatipo uno, con querer tener razón, que eso es lo que se dice, ¿eh? Querer tener razón puede parecer que ambos eneatipos lo que buscan es la verdad, ¿no? Por supuesto que sería su verdad, claro, por supuesto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos eneatipos que pertenecen cada uno de ellos a diferentes centros de inteligencia dominantes? El caso del 7, centro de inteligencia mental, y el uno visceral, ¿eh? Bien, ¿cómo puede confundirse ah, esa manera de interpretar o de buscar la verdad o de querer tener razón? Bien, pues en realidad ya os avanzo que en ninguno de los dos casos tiene absolutamente nada que ver con la verdad y ni siquiera con querer tener razón, ¿eh? Sin embargo, decimos que el eneatipo uno quiere tener razón, ¿eh? Cosa que si nos quedamos a medio camino de la explicación, es cierta. Efectivamente, si hay un eneatipo en el eneagrama que de forma, digamos, que le va a la vida, le va a la vida, que quiere decir le va a la neurosis, le va, digamos, lo que le dicta la neurosis, quiere tener razón, en el bienentendido de que todos los eneatipos, por un tema de orgullo, por un tema de falta en el fondo de amor propio, a todos nos gusta tener razón, más o menos, pero en el caso del uno y del 7, sobre todo del uno, y ahora voy a marcar la diferencia con el 7, es de vital importancia tener razón, razón. Sin embargo, eso no significa, y ahí voy, que realmente lo que le interese al eneatipo uno sea la razón y la verdad, lo cual parece una contradicción, ¿eh? No, estamos hablando de querer tener razón por una cuestión neurótica y por lo tanto ya se ve que la verdad y la razón no puede tener nada que ver con ello, a pesar de las apariencias, ¿eh? Pero de forma superficial decimos porque lo vemos claramente, ¿no? Cómo el enatipo uno pues, se enfada muchísimo y no tolera no tener razón, ¿eh? Y es el eneatipo que más veces tropieza con la misma piedra porque no rectifica, que cosa, por cierto, muy propia de los viscerales,
les cuesta mucho rectificar. Sobre todo el eneatipo 1, tipo 1, por aquello del control, se sienten seguros en el control, y por lo tanto rectificar pues significa pues sentirse descontrolados, ¿no? Como ya he dicho en otros vídeos. Bien, en realidad al eneatipo 1 querer tener razón no significa en absoluto respetar realmente la razón, con lo cual convierte al eneatipo 1 en un perfecto hipócrita. Hipócrita. Y no es el único del eneagrama, obviamente. Estoy hablando del eneatipo 1 concretamente y la idea de querer tener razón. El eneatipo 1 necesita neuróticamente tener razón y sentirse que está en lo correcto para ser querido y sentirse perfecto, porque de pequeño, sintió que solo recibiría amor incondicional, que no es incondicional, simplemente amor, compraría de algún modo ese amor si se comportaba perfectamente, con lo cual estaba reconociendo el niño sin darse cuenta de que ese amor no era incondicional, sino que lo tenía que de algún modo comprar. ¿Cómo lo compraba en este caso, del uno? Pues si me porto bien, si soy bueno, moralmente bueno, papá y mamá me van a querer. Esa es la cuestión. Por lo tanto, el tema que persigue el uno no es la verdad, no es querer tener razón, sino que a través, es decir, como medio, como simple medio de ser querido, ¿eh? Pues su psique se adaptó a esa necesidad zanahoria, neurótica, de perfección, y eso pasa por tener razón, evidentemente, porque si no tiene razón, se siente imperfecto. Se siente imperfecto. Y por lo tanto, si se siente imperfecto, pues no me van a querer, no me van a querer. Pero ya digo, solo utiliza querer tener razón, ¿eh? Insistir en la moral, en la rectitud, como instrumento, no como finalidad, insisto, ¿eh? Para ser amado, para ser amado. Por lo tanto, al eneatipo 1 le interesa en realidad, en el fondo del fondo, tanto tener razón o la verdad como a cualquier otro eneatipo. Que solo lo que hacemos es intentar satisfacer nuestra propia neurosis correspondiente al eneatipo que seamos, ¿no? Sea cual sea. Por lo tanto, volviendo al principio, cuando se dice que el eneatipo 1 siempre quiere tener razón, eso es verdad, pero no debe confundirnos, insisto, con el hecho de que verdaderamente le importe, aunque no lo sepa, porque él te va a decir y estará convencido honestamente desde su neurosis que lo que quiere es la verdad y que todo se haga correctamente y lo perfecto moral, etcétera. ¿eh? Pero, sin embargo, eso en el fondo no es así. No es así. Está intentando a través de la razón, que es la suya, evidentemente, porque se equivoca tanto como los demás, obviamente, a través de la razón, a través de, no de la razón, de tener razón, a través de lo que él entiende como la verdad absoluta para sentirse perfecto, pues así voy a ser amado. Y aunque no se dé cuenta, y menos todavía en la edad adulta, si cabe, de que eso que está buscando, esa zanahoria, nada tiene que ver con lo que en apariencia parece. Valga la redundancia. Bien, eso por lo que respecta al eneatipo 1. Por lo que respecta al eneatipo 7, que fijaros que tiene flecha al 1, siendo el 7 un mental y el 1 un visceral, el 7 se descentra en el 1 y el 1 se centra en el 7, pero ahora no voy a entrar en esto. Tienen flecha en el mapa del eneagrama. Hay conexión. Bien, en el caso del 7 también se dice equivocadamente que el 7 también necesita o ¿eh? Quiere porque lo necesita, claro, tener razón. Claro, dicho así superficialmente, pues es verdad. El problema es que, como ocurría en el caso del 1, pero en este caso, en el 7, por motivaciones obviamente muy distintas, eso de querer tener razón, pues también es falso, porque en realidad también al eneatipo 7, y de manera mucho más descarada, menos sutil, digamos, al 7 en realidad le interesa un rábano la razón, no la razón, razonar, me refiero tener razón, tener razón. Le importa un rábano seco,
Todavía se ve más descarado, ya digo, que en el uno, ¿eh? Porque el uno te va a insistir en la razón y en lo correcto y bla, 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 ¿no? El 7 de correcto, nada, y la razón, pues menos todavía, ¿eh? Al 7 le importa un rábano, al 7 desintegrado, como siempre digo, no nos confundamos aquí, ¿eh? No hay que generalizar. Hablamos siempre de los eneatipos descentrados, ¿eh? Para entender en qué consiste la neurosis. Bien, el 7 lo que pretende es no sentirse tonto, no sentirse tonto. ¿Qué quiere decir? Necesita, por neurosis, sentirse listo. Y como necesita sentirse listo, y luego voy a explicar por qué, porque tampoco es el fondo del fondo, todavía hay un fondo más profundo todavía, pero bien, de momento hablamos de esto en concreto, ¿eh? Necesita no sentirse tonto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto va para atrás. Eso, claro, eso significa, apunto, que eso pasa por un narcisismo a la alza, bien hinchado, que implica hacer sentir tontos a los demás, ¿eh? Evidentemente no porque lo sean, estamos hablando de su neura, de su narcisismo. Necesita sentirse campeonísimo, eso le da tipo 7, aunque sea un zoquete, lo necesita. Luego, evidentemente, hay tipos 7 que son más engreídos que otros. Incluso yo conozco eneatipos 7 que más bien se muestran humildes y son eneatipos 7, o sea que cuidado con esto, ¿eh? Pero siempre dentro de esta humildad, ¿eh? Los que lo sean, ¿no? Eneatipos 7 siempre necesitan sentir que no les toman el pelo, que son más listos que los demás y a fin y efecto de siempre poder escoger las mejores opciones, las más divertidas, las más estimulantes, las más hedonistas, las más placenteras, epicúreas, etcétera, ¿eh? Entonces, por esa necesidad neurótica que hay detrás de no aburrirse, porque no soportan el sufrimiento, ¿eh? Y eso viene de cuando eran pequeños y ahí no voy a entrar, ya he hablado en otros vídeos. Bien, pues entonces, de ahí esa necesidad de no soportar sentirse tontos, porque es que si se sienten tontos, quiere decir que se están perdiendo opciones, que están siendo losers, perdedores. Y ellos necesitan sentirse que están a la última ola de la diversión y de la astucia, sin darse cuenta, por cierto, que el astuto del eneagrama no son ellos, es el eneatipo 3 y con diferencia y también por razones neuróticas, tampoco porque el 3 sea por naturaleza más astuto que nadie, ¿eh? Ahí está otra de las confusiones, ¿eh? Bien, la razón por la cual el eneatipo 7 decimos que quiere tener razón no es porque le importe en realidad, ni por una cuestión de corrección ética, como sería con el uno falsamente también. En el caso del 7 no hay ni ética, ni corrección, ni nada. Eso va a depender de los valores de la persona en concreto del 7, ¿no? Que tenga unos valores u otros, evidentemente, ¿eh? No estoy diciendo que sean delincuentes todos por el simple hecho de ser 7. Cuidado con lo que se entiende y también cuidado con lo que se dice, ¿eh? Estoy hablando de lo nuclear en el 7, ¿eh? Cuando está desintegrado. Bien, entonces esa necesidad de triunfar, que quiere decir salirse con la suya, y por lo tanto, para tener razón, van a hacer todas las trampas que se les ocurran y además no se van a dar cuenta de que están haciendo trampas, porque viven en su mundo ideal al no soportar el sufrimiento, y entonces racionalizan que es su mecanismo de defensa y se hacen la realidad a su propia medida. Y por lo tanto les interesa poco escuchar a aquellos que se las están cantando claras y que les dicen las verdades dolorosas, porque las verdades acostumbran a ser dolorosas, no siempre. Y por lo tanto, como el 7 no está dispuesto a aceptar esas verdades dolorosas, por lo tanto, él racionaliza, se monta su película, su propio puzzle, ¿eh? Se da la razón a sí mismo, se la cree porque necesita creérsela, ¿eh? Una razón, una racionalización que se da, que es un engaño, es una trampa que se hace a sí mismo y que proyecta a los demás. Entonces, es un tramposo perfecto porque no se da cuenta de que es tramposo. Y es tramposo, insisto, porque su neurosis le empuja a ello. Si no fuera tramposo, tendría en definitiva que aceptar que hay cosas en la vida dolorosas por las que hay que pasar. Y eso no está dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, es por eso que el enatipo 7 se dice que quiere siempre tener razón, cosa que es verdad, pero, insisto,
El objetivo no es la razón, no es la verdad. El 7 no busca la razón ni la verdad. El 7 busca no sufrir, no sufrir. Y para no sufrir, insisto, tiene que montarse sus películas, ¿eh? Hacer sus proyecciones y creerse la realidad que le beneficia, que le conviene y por lo tanto a menudo que no beneficia al de delante. Al contrario, lo que va a hacer el 7 es manipular a través de la racionalización a los demás para que le den la razón y que en definitiva significa, en su caso, para salirse con la suya, que significa a su vez divertirse y no sufrir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el punto en el 7 no es querer tener razón porque le importe la razón o porque le importe la verdad. No le importa un rábano seco, lo que le importa es no sufrir, y no sufrir pasa por manipular, por racionalizar, por idealizar y por evadir, en definitiva, la realidad, por inventarse historias, por hacer, y que nadie se enfade, trilerismo intelectual, pero el problema es cuando ya lo conoces, que le ves todo el rato dónde está la bolita. Y si le dices que le estás viendo dónde está la bolita, se enfada, porque entonces le estás diciendo que es tonto. Es tonto. Y como él se cree el rey del mambo, el más listo de todos, porque por su neurosis lo necesita, pues eso al 7 le hace mucho daño. Le hace mucho daño. Eso es precisamente lo que yo le dije. Estoy pensando a un profesor de eneagrama, eneatipo 7, tramposo como él solo. Eso no significa que sea un mal profesor, por otra parte, pero cuando se le toca la neura, pues se le ve el plumero y entonces empieza a decir gilipolleces propias del eneatipo 7 cuando intenta defenderse de que nadie ponga en duda de que él es más listo que nadie, o cuando se le dice directamente que es un tramposo o que es un listillo, que es lo que son, cuando están descentrados, y es lamentable que precisamente un profesor de eneagrama que se dedica a esto, pues no dé con el ejemplo, y tras tantos años representa, de trabajarse en su eneatipo y en su neurosis, por lo tanto, pues que alguien como yo pues capte que está súper desintegrado, súper descentrado. Entonces ese profesor, ya me perdonarán, pero tendría que retirarse, lo que no lo va a hacer porque no se da cuenta de su propia neura. Él prefiere culpar a los otros, manipular a quien que ponga en duda que es el campeón del mambo, el rey del mambo, ¿no? Que es lo que él necesita seguirse creyendo y siempre cuando se le señala con el dedo, pues echar balones fuera y creérselos en su racionalización y empezar a decir estupideces que, por cierto, no van de acuerdo con sus capacidades en conocimiento de eneagrama e incluso con sus capacidades intelectuales que demuestra, por otra parte, enseñando eneagrama. Y, sin embargo, es una lástima porque tú no puedes ser profesor de eneagrama y estar neurótico, perdido y no darte cuenta y hacer trampas porque estás engañando a los alumnos. Así. Y los alumnos, si no están muy preparados y además son psicofantes tuyos, pues evidentemente no se van a enterar de las trampas que vas echando, pero sí que se van a enterar de las confusiones que están recibiendo. Quiero decir, se van a enterar. Van a recibir esas confusiones porque no las van a detectar, obviamente, porque, como es lógico, uno hace caso al profesor. Y más cuando es tan confuso, que quiere decir en este caso, tan tramposo que no sabes cuándo te la está colando y cuándo te está diciendo cosas con interés, ¿no? Bien, eso es el peligro del eneatipo 7. Se cree sus propias mentiras, que en definitiva no son mentiras, porque no hay voluntad consciente de mentir por su parte, por supuesto. Él se cree sus películas, él racionaliza y luego, pues claro, tú, un eneatipo 7, tranquilísimamente, y no voy a exagerar, un eneatipo 7 descentrado, tranquilamente tú puedes haber dicho blanco, él decir negro, luego demostrarse que es blanco y a continuación, al cabo de un minuto, decirte que él también ha dicho blanco, cuando todo el mundo ha oído que ha dicho negro, que ha dicho negro. Pero es que cuando él dice que, e insiste, no, no, yo he dicho blanco, yo tenía razón. No, no, es que realmente se lo está creyendo. O sea, no os penséis que os engaña, es que vive su película idealizada, y además, como le cuesta mucho escuchar, porque no escuchan, porque solo están pendientes de querer tener razón, que quiere decir de no ser más tonto que los demás,
pues entonces, aunque tú le estés hablando, pues no te está escuchando, porque ya está racionalizando y maquinando una réplica para dárselas de listo y querer tener razón, en lugar de estar escuchando lo que se le está diciendo, ¿eh? Bien, por lo tanto, ya vemos que tanto, para acabar, tanto el eneatipo 1 como el 7, cuando se habla, para resumirlo, de que quieren tener razón, sí, pero de una forma superficial. Cuando vas al fondo de la cuestión, ves que hay la herida detrás y que, en definitiva, como os decía, tanto el 1 como el 7, pues la razón, en verdad, les importa un rábano seco, pero seco, sequísimo, ¿eh? Y eso cuesta todavía más de entender en el eneatipo 1 que en el 7, porque en el 1 es directamente querer tener razón, directamente, ¿eh? En el 7 también lo decimos, pero también sospechamos que más que querer tener razón, lo que quiere es salirse con la suya a costa, por cierto, de la razón. Es decir, traicionando la razón cuando haga falta. Y si coincide que tienen razón, será pura coincidencia, ¿eh? Pura coincidencia. Pero la razón no les interesa, ¿eh? A unos al 7, como os decía, resumiendo, para el tema de la razón, para no sufrir, es decir, salirse con la suya para no sufrir, y en el caso del eneatipo 1, para sentirse que son perfectos y ser queridos cuando eran pequeños, y lo arrastran evidentemente en la edad adulta, como también le ocurre al 7 y al resto de eneatipos, que, como siempre os digo, arrastramos la neurosis de cuando éramos pequeños, que la necesitábamos para sobrevivir psíquicamente ante la falta de amor incondicional, y arrastramos esa neurosis también en la edad adulta y no nos damos cuenta. Unos más que otros, pero todos neuróticos, evidentemente, ¿eh? Bien, espero que os haya quedado claro este punto entre concreto, ¿no? Y así también, más allá del eneatipo 1 y del 7, os hacéis una idea de la profundidad que tiene el eneagrama y cómo hay que abordarlo, ¿eh? Porque eso es lo que más me interesa a mí, más allá de este punto interesante, ¿no? Entre el 1 y el 7, sobre esta cuestión concreta de tener razón, de la verdad. Más allá de esto, para que vuestro cerebro vaya comprendiendo la complejidad y a la hora fascinación que nos ofrece el eneagrama y cómo hay que abordarlo y no quedarse en la superficie. Bien, os dejo, que tengo dolores aquí abajo. Yo sigo convencido de que es mi primera regla, por más que me diga lo contrario el médico, que me dice no sé qué de almorranas, y eso me parece una guarrada, y indigna de mí, no puede ser, no puede ser. A mí me ha venido la primera regla. Ya veremos el mes que viene cómo funciona esto. Ya veremos cómo va. Y luego se lo voy a decir al médico y a ver si se entera un poco, ¿no? Porque ya está bien de médicos incompetentes. Me parece a mí, no sé. Bien, nada más. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un buen like, compartidlo, dejad comentarios si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, si os interesa, proponedme temas. No os olvidéis, sobre todo, de hacerme rico clicando en el enlace aquí abajo del PayPal y haciendo una colaboración al canal, este magnífico canal, que os habla de cosas tan interesantes que yo me quedo alucinado, de tan interesantes que son. No puedo dejar de hablar y para oírme del interés que llega a tener todo lo que escucho aquí delante de la pantalla. Bien, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.